Una humillante entrevista para Gabriel Boric, candidato presidencial por el Frente Amplio del Partido Comunista, que va liderando las encuestas presidenciales para ser el siguiente presidente de Chile. Y esto ocurrió en medio de una corta entrevista, unos 20 minutos, que se hizo en un programa llamado Sin Llorar, del canal Mega Noticias, y en la cual Tomás Mochati, uno de los periodistas más conocidos de Chile y que lidera justamente Radio Bio Bio, uno de los medios independientes más grandes que hay también en este país, le hizo una serie de preguntas en donde Boric quedó bastante mal, quedando muy mal al hablar de los casos de, vamos a llamarlo así, corrupción legalizada, corporativismo, asociados a su padre, que ganó una millonada de dinero, más casi 1.400 millones de pesos, al hacer un acuerdo bastante cuestionable con el Estado, que está al nivel de los acuerdos de los Piñera o de otras familias, de los Delano, que se hacen a veces con cosas estatales. Y también cuando se le preguntó sobre sus políticas a nivel económico y la falta de conocimiento que tiene con respecto a la situación interna del país y las políticas económicas que quiere hacer. Lo que lo dejó muy mal, y se nota incluso que él mismo se da cuenta porque empieza a quedar molesto. Y de cierta manera, fíjense cómo reacciona, lo vamos a ver a continuación, responde casi como un universitario cuando le están preguntando una prueba y no sabe la respuesta y se pone un poco a dar excusas, a chamullar, a dar floro, como dirían en otros países, que básicamente tratar de responder sin responder nada. Todo eso lo vamos a ver a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle al suscriptor Manu EPDB y al suscriptor Carlos Saavedra, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa, comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. La entrevista que dio Gabriel Boric con Tomás Mochati fue vergonzosa en realidad, no hay otra manera de decirlo, porque no se desarrolló muy bien. Ahora, esa entrevista, digamos que tiene partes, ¿no? Porque hay partes donde quedó muy mal, que es a nivel de política interna, a nivel de economía, a nivel justamente todo lo que sería la estructura interna y económica y lo que es el futuro de los trabajadores chilenos, ¿no? Y también en temas de corrupción asociados al tema de su padre, que creo que es un tema que no se habló lo suficiente y que es realmente preocupante, pero al mismo tiempo que hizo eso también criticó y lanzó duras críticas en contra de China por la violación de los derechos humanos en ese país, que es algo que normalmente no se ve decir a nadie y que vamos a destacar como algo positivo más allá de todo lo malo que vamos a ver a continuación, porque es el único candidato presidencial que hay ahora al que he visto que critica al Partido Comunista Chino. Nadie más parece atreverse, nadie más. Y no concuerdo con Boric en muchas cosas, pero en política exterior, sus críticas contra Venezuela, Nicaragua, Israel, Turquía y al mismo tiempo China, creo que son muy consistentes y que le han valido más de una vez críticas de su propio sector político, pero se valora esa consistencia. Pero más allá de eso, quiero que comencemos con algo que no se ha mencionado lo suficiente, pero que creo que es sumamente preocupante, que es el caso de, vamos a llamarlo corporativismo o corrupción legalizada, asociado a su padre, que Boric no lo logró condenar y que muestra que si gana la presidencia probablemente va a tolerar estas cosas, porque estén atentos, dice que a mí no me gusta, yo no lo hubiera hecho, pero no dice que habría sanciones ni que lo condena. Lo vemos a continuación. La acción muestra que, bueno, lo va a dejar pasar probablemente. Pero otro elemento que quedó muy mal y es lo que más se vio en las redes sociales fue cuando se le preguntó sobre las materias asociadas a el tema de economía, porque se notaba que no sabía las cifras, no sabía responder y en algunos momentos incluso se complica y se nota que no sabe bien cómo responder. Lo vemos a continuación. No son respuestas muy sólidas como habrán visto, no lo son. Se nota que no sabe bien los datos, no sabe cuánto va a crecer, o sea, no sabe una serie de cosas y muestra que a nivel de manejo económico, que es como el futuro de los trabajadores, de las empresas, de la producción de trabajo, de la prosperidad de la población chilena, ahí no es su fuerte. Y eso es preocupante, porque por un lugar hay que tomar en cuenta todo lo que está diciendo, porque ya es preocupante el tema de la corrupción de su padre, corrupción legalizada. Y es preocupante el manejo económico. Y daría un poco igual si Boric fuera último en las encuestas, pero él va liderando. Es el que primero va en todas las encuestas y por un margen de más de 10% en todas. Entonces hay una probabilidad bastante alta, si no lo más probable, de que él sea el siguiente presidente de Chile si esto continúa así. Y es preocupante porque un lado que no se habló lo suficiente es eso de la corrupción legalizada corporativista de su padre, que muestra señales de cómo podría ser su gobierno en ese ámbito. Pero también el tema económico, que no lo maneja bien para nada.
Y si le da un poco igual o lo pone eso como que no lo sabe muy bien, ¿qué futuro se puede esperar para la prosperidad de los trabajadores chilenos? Realmente preocupante. Pero dentro de todo eso, además de que quedó muy mal en eso, hay un elemento que creo que es destacable, que es de la entrevista, que se hace más al final, donde le preguntan sobre la situación de China y la violación de derechos humanos, y hace algo que yo voy a felicitar mucho, porque como lo hemos dicho muchas veces, aunque yo no votaría jamás por Gabriel Boric, me parece que hay que felicitar las cosas por las ideas y por las propuestas, más allá del sector político, y es el único al que he visto criticar tan duramente a China y a otros países que violan los derechos humanos. Críticas a Israel lo veo de la izquierda, de la derecha nunca. Críticas a China, no veo a nadie criticándolo. Y así suma y sigue. Entonces se agradece esa consistencia y muestra también el tema de que a nivel de política exterior al menos consistente, incluso aunque su sector político no le guste, critique mucho al Partido Comunista Chino. Usted ha dicho que Israel es un estado genocida y asesino, ¿lo mantiene? Lo mantengo. ¿Lo mismo para Turquía con los kurdos? Por cierto. ¿Lo mismo para Arabia Saudita? El caso de Arabia Saudita no lo conozco en detalle. Bueno, imagínese las mujeres en Arabia Saudita. Pero Tomás, el caso de Arabia Saudita no lo conozco en detalle, pero por cierto soy sumamente crítico de los atentados a los derechos. Pero Tomás, déjame terminar cuando me preguntas. Soy sumamente crítico respecto de los atentados que se hacen a la dignidad de las mujeres y vamos a perseguir en todos los foros internacionales plantear nuestra defensa irrestricta de la defensa de los derechos humanos. Gabriel, ¿lo mismo para los chinos? Para los chinos, para... Uigures, no, los uigures, los tibetanos están lo mismo. Bueno, sí, conozco en detalle el caso tibetano y me parece que todos los países que están violando los tratados internacionales, como es el caso de Israel, como es el caso de China, como es el caso, tú mencionabas Arabia Saudita, o el caso de Turquía, tienen que cumplir con la normativa internacional. Y ahí no importa cuánto poder tenga ese país, nosotros tenemos que defender en materia internacional principios y los derechos humanos a toda costa, independiente del gobierno que esté en el país que sea cuestionado. Ahí lo ven. Algo positivo dentro de esa entrevista en la que creo que quedó bastante mal, pero me parece que eso es destacable, aunque no es suficiente. O sea, está súper bien a nivel de política exterior, pero lo que importa a la mayoría de los chilenos, y diría que lo principal es lo que ocurre a nivel de política interna, porque eso va a afectar el trabajo, la prosperidad, las pensiones de los trabajadores, de los emprendedores, de los ciudadanos de este país. Pero había que destacar lo otro porque creo que es importante destacar cuando se hacen esas críticas a China, que lamentablemente nadie la hace porque tiene una influencia económica corporativista y estatista muy grande, y también por sectores de izquierda muchas veces hay una afinidad ideológica por ser el Partido Comunista. Pero ¿qué les parece esa entrevista que le hizo Tomás Mochati a Gabriel Boric? Yo considero, y si ustedes la pueden ver entero, búsquenlo en YouTube, realmente queda muy mal. Creo que quedó bastante mal en la entrevista, aunque tiene sus pizcas donde la hace mejor, pero es en política exterior. Y aunque yo voy a felicitar eso en política exterior, bueno, para manejar bien un país no es suficiente con tener una buena política exterior, sino que es importante lo que se hace a nivel interno, y esas propuestas estatistas, mal manejo económico, y esa liviandad con la que deja pasar por encima corrupción de familiares, corrupción legalizada, corporativista, es muy preocupante. ¿Pero qué piensan ustedes de todo esto? ¿Qué les parecen las respuestas de Gabriel Boric? ¿Creen que fueron malas, como digo yo, o creen que respondió bien? Todo eso coméntenlo abajo, y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.